Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a Warrior Diplomacy, un podcast donde no solo hablamos de relaciones internacionales y geopolítica, pero también aprendemos y conectamos con gente apasionada por estos temas que nos gustan tanto de la política internacional. Yo soy Nico, es la primera vez que estoy con vosotros este 2024, así que aprovecho para desearos a todos un muy feliz año a los que no me hayáis oído todavía, pero estoy con mi co-host Fabio, que creo que ha estado ya muy ocupado a pesar de que acabamos de empezar el año. ¿Qué tal, Fabio? Pues Nico, sí, claro que sí. Yo no esperaba que 2024 iba a empezar tan complicado. Ya teníamos, la última vez que hablamos tú y yo fue en ese wrap-up de 2023 y explicamos las tendencias del año pasado, un poquito qué iba a pasar en 2024. Sabíamos que las cosas estaban complicadas, pero no teníamos idea que se iban a complicar tanto. Pero en fin, hemos ya sacado 2 episodios, es correcto. El episodio, el primero que era de tendencias a tener en mente para 2024. El segundo episodio de la temporada hablamos pues de esta escalada que estamos viendo en Oriente Medio, los proxies, las milicias de Irán. Está muy bueno, también se los recomiendo mucho que lo chequen ahí. Y pues este será el tercer episodio de la temporada, Nico. Volvemos a América Latina, creo que es un caso muy interesante que nos tiene a todos muy preocupados, del que ya queríamos hablar. Así que pues así lo veo, Nico. ¿Tú qué tal? Fabio, yo encantado de estar aquí, pero y también sobre todo encantado de estar hoy en el episodio actual, porque, bueno, aunque como veremos a lo largo de este episodio, la crisis en Ecuador, que es nuestro país protagonista, empezó hace tiempo. Lo que ocurrió hace unas semanas, cuando en unas noticias en directo de repente entraron hombres armados encapuchados a un estudio y pudimos ver prácticamente en directo cómo tomaban rehenes a las personas de ese programa, digamos que volvió a hacer saltar a Ecuador a la primera plana de todos los diarios internacionales, que últimamente, como es normal, están ocupados con otros conflictos, como puede ser el de Israel, como puede ser el de Irán, que has comentado que ya habéis estado hablando. Pero, ¿qué estaba pasando en Ecuador? Bueno, en ese momento concreto, lo que había ocurrido es que Fito, el líder de los Choneros, que es una banda aliada del cártel de Sinaloa, que está vinculada al otro gran suceso, digamos, por impactante que hemos conocido de Ecuador en los últimos meses, que fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, se fugó de la cárcel y en consecuencia los reclusos tomaron hasta 6 cárceles, un grupo armado entró a las instalaciones del canal de televisión TC y en general el caos se apoderó de varias zonas del país, sobre todo de la costa, de la zona de Guayaquil, en universidades, en las calles, se pudo ver como todo tipo de escenas de violencia, de caos. Era, digamos, la prueba más definitiva que tenemos de que Ecuador es un país donde, a pesar de que en las últimas décadas estaba caracterizado como un sitio bastante tranquilo a nivel de criminalidad, últimamente eso se ha acabado y este es el último y quizás el más dramático episodio de los últimos 4 años de caída de Ecuador en las garras poco a poco de las bandas de narcotraficantes. Bastante preocupante la situación, el desarrollo en Ecuador. Y yo creo que para hablar de este complejo tema y tener una visión más completa de la situación en nuestro país, hermano latinoamericano, hemos invitado a un increíble invitado, a Jacob Cedeño, para que nos eche una mano a explicar las claves y entender mejor lo que ocurre en su país. Así que, Jacob, pues te doy la bienvenida a Warrior Diplomacy. ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy muy bien, chicos. Gracias por darme la bienvenida y gracias por tener este espacio para conversar sobre este tema muy importante y muy urgente para el Ecuador. Pues para aquellos que todavía no conocen a Jacob, él es un doctorado en Asuntos Públicos e Internacionales, hizo su maestría en Estudios de Seguridad con una especialización en operaciones militares, ha trabajado como consultor interno para el Ministerio de Inteligencia Nacional de Ecuador, también ha sido analista militar y político e incluso ha estado adjunto a la representación permanente de Ecuador ante la ONU en Ginebra para asesorar y negociar temas relacionados con los intereses de seguridad ecuatorianos. Así que, como pueden ver, Jacob posee el perfil ideal para brindarnos una comprensión más completa de la situación de seguridad nacional a la que se enfrenta Ecuador. Pues sí, efectivamente, tenemos un invitado de lujo para este podcast de hoy, así que yo creo que sin más dilación vamos a entrar directamente en materia y centrarnos en el primero de los 3 bloques que vamos a tener hoy, que es saber exactamente cómo ha llegado Ecuador a este punto, cómo ha llegado a este grado de violencia y a esta, digamos, crisis del narco. Bueno, en 2019 Ecuador era uno de los países más seguros de América Latina, con una tasa de homicidios de 6,7 por cada 100.000 habitantes, que es comparable a la de Estados Unidos. Algunas fuentes ecuatorianas estiman que para 2023, o sea, para este año que todavía no ha sido posible cerrar las estadísticas, la tasa de homicidios será multiplicado por más de 6, hasta 45 por cada 100.000 habitantes. Esto convertiría a Ecuador en el país más mortífero de la América Latina continental. ¿Y por qué es esto? Porque, digamos, el narcotráfico se ha ido
poco a poco entrando en el país y ha ido adoptando tácticas espectacularmente sangrientas, incluidos ahorcamientos públicos, decapitaciones o incluso inmolaciones. Ecuador era un país más o menos tranquilo, pero ¿qué presencia tenía ese narcotráfico en Ecuador? ¿Ha habido bandas criminales vinculadas al comercio de droga o es un fenómeno no absolutamente reciente? No es un fenómeno reciente. Desde los años 90, Ecuador ha tenido problemas esporádicos, sí, con grupos criminales ocasionales basados en Ecuador que se dedicaban al comercio de estupefacientes, crimen organizado. Estaban más intercalados por el tiempo, no eran hechos tan frecuentes. Hugo Reyes Torres es uno de los nombres que viene a mi memoria en este momento, uno de los líderes de sindicatos criminales y narcotráficos más grandes de Ecuador en los 90. Luego, sindicatos criminales en los años 2000, en los tempranos años 2000, relacionados con dirigentes políticos del Ecuador. El caso del hijo de Jaime Nebot Saadi, que fue capturado en una de las operaciones antinarcóticos más grandes de la historia ecuatoriana de esos tiempos, y que producto de un arreglo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y autoridades del Ecuador, guarda prisión en los Estados Unidos. Entonces, no es algo nuevo y no es algo que ha sido circunscrito a esferas de la sociedad que uno podría argumentar solo tienen el crimen y el delito para ascender en la escalera socioeconómica. Entonces, eso es lo que te podría decir. Desde la gran diferencia es la dolarización, el fin de la guerra, el fin del conflicto con el Perú a la firma del Tratado de Paz con el Perú en 1998. Y sí, el ascenso del presidente Rafael Correa al poder en Ecuador alrededor del año 2008-2007, son tres hechos que sí dieron una vuelta de giro, un cambio de época en el problema de criminalidad del Ecuador. Claro, sí, no estoy de acuerdo, Jacoby. Yo creo que aquí algo que me gustaría resaltar es, ahora sí que, por así decirlo, la importancia geográfica de Ecuador en el negocio de narcotráfico, porque en verdad en Ecuador no es como que ahí se planten estos productos, ¿no? Estas sustancias que terminan siendo pues las drogas, ¿no? En verdad, Ecuador yo creo que funciona un poco más como el punto de partida, ¿no? Esos puertos tan importantes que tienen en su costa donde barcos salen al Pacífico para poder llevar este producto a México y, bueno, a Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que este control de los puertos se ha hecho cada vez más importante, ¿no? Estos puertos estratégicos para el tráfico de, pues, en su mayoría, cocaína, ¿no? Estos grupos extranjeros como cárteles mexicanos, pandillas venezolanas, pues empezaron a tomar un papel más importante en el comercio de drogas dentro de Ecuador e inclusive se habla que la mafia albanesa también tiene ahí vínculos, ¿no? Entonces, en estos años, las dos pandillas más grandes del país, que son los Lobos y los Choneros, según tengo entendido, habían tenido un poco, pues, una paz tensa, pero no había incrementado el conflicto grande, ¿no? Pero, sin embargo, empezaron a haber asesinatos de líderes de las pandillas por ahí de 2020 y empieza una lucha por el poder, ¿no? Entonces, desde entonces, los grupos poco a poco se han fragmentado en facciones más pequeñas que compiten por el territorio, ¿no? Especialmente en Guayaquil, que es este puerto importante donde estamos viendo tantas noticias de lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues otra cosa muy interesante a mencionar es que estas bandas, pues por el lado de los Lobos se dice que están más vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación, grupo mexicano, y los Choneros supuestamente están aliados con el cártel de Sinaloa, ¿no? Que son grupos que están inmersos en México en una feroz competencia por el control de los mercados, tanto internos como las rutas de tráfico, ¿no? Entonces, yo creo que estos son factores que alimentan y alimentan más este ciclo de la violencia que hemos visto en Ecuador. Estos grupos delictivos, no irrumpieron en la escena del crimen ecuatoriano de la noche a la mañana. Estos grupos delictivos han venido creciendo en distintas versiones. Entre el año 2000 y el año 2007, a medida que el Plan Colombia empezó a surtir efecto en la República de Colombia, Ecuador empezó a experimentar una presión cada vez más grande de grupos relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o el Ejército de Liberación Nacional, a medida que se acercaba el momento de la firma de paz, del Tratado de Paz entre esos grupos y el gobierno colombiano. Muchos de los grupos no se desmovilizaron o se desmovilizaron de una manera
muy sui generis y incursionaron en en el negocio del traslado y resguardo del material estupefaciente. Y esto me trae a la última acotación que quisiera decir. En Ecuador, de mi conocimiento, se manejaba la hipótesis que el país no era productor de estupefacientes hasta alrededor del año 2014-2015. ¿Qué es lo que cambió la hipótesis? El hecho de que cada vez más, producto del fin de la guerra en Colombia, estos grupos desmovilizados del conflicto colombiano empezaron a incursionar más en la zona fronteriza norte del Ecuador y se han descubierto laboratorios, se han descubierto plantaciones. Eso cambia la hipótesis, si es que el Ecuador es productor o no. En el discurso de la política de seguridad ecuatoriana, en este momento ya nadie se está haciendo la pregunta si somos productores o no. La realidad es de que si somos productores o no, el narco ha incursionado y ha logrado una posición sumamente ventajosa en el Ecuador. Y entre esos factores exógenos, porque me parece muy interesante lo que comentas, de que tiene mucho que ver con desarrollos regionales o incluso globales, el tema de la mayor penetración del narco en Ecuador, ¿ha tenido algún tipo de influencia la pandemia y la crisis global que siguió en el hecho de que haya aumentado esta escalada de violencia, o no hay ningún tipo de vínculo causal del que tú puedas hablar? Esa es una excelente pregunta y durante la época de la pandemia del coronavirus, mucha gente en Ecuador, a medida que el Ecuador retornaba a la normalidad gracias al arribo de las vacunas que permitieron la neutralización del coronavirus como una amenaza de salud letal, la gente empezó a notar un incremento en la escala de inseguridad y muchas personas en el discurso político ecuatoriano, en el discurso de seguridad ecuatoriano, plantearon la conjetura de que el coronavirus había tenido una gran influencia en la escalada de inseguridad en Ecuador. Ahora, yo les puedo decir de que habiendo trabajado codo a codo con las Fuerzas Armadas en el Ecuador entre el año 2000, 2008, 2009, 2010, 2011, en trabajos a nivel táctico operativo, yo les puedo decir que la escalada de inseguridad precedía el coronavirus. La gran dificultad aquí es de que la influencia del gobierno de Rafael Correa en materia de línea editorial, por así decirlo, y la posterior llegada de un gobierno que era básicamente la promesa de, por usar el lenguaje ecuatoriano, el lenguaje político ecuatoriano, descorreizar al Estado, hicieron que los medios de comunicación entraran en cierto contubernio de línea editorial para no crear más problemas, sobre todo al gobierno del presidente Lenín Moreno, que se lo veía como la mejor promesa de descorreizar el Ecuador. Pero el problema de inseguridad llegó a tal punto que no fue posible. Y Lazo, el gobierno del presidente Guillermo Lazo, tuvo que encarar la explosión del problema de seguridad a tal punto que ya, solo porque los medios no hablaran de una persona que fue asesinada a tiros en las acacias en Guayaquil, ya no se podía contener el clamor popular por una solución al problema de seguridad. Entonces, no, el coronavirus no tuvo una relación causal, en mi opinión, y en la evidencia que yo tengo, en el problema de la escalada de inseguridad en el Ecuador. Bueno, aquí en el segundo bloque vamos a hablar de, bueno, cómo ha ido respondiendo el Estado ecuatoriano a este auge de violencia y esta explosión del narcotráfico en el país. Y vamos a empezar, ya que es la época de la que más se está hablando en estos momentos, con la época del correísmo, ¿no? Que fue una época bastante larga en la que, aunque hubo bastante prosperidad y también en general las tasas por lo menos las cifras de homicidios no hacían presagiar ningún tipo de explosión de violencia como la que estamos viendo ahora, sí que, por lo menos en el discurso actual, lo digo porque, sin ir más lejos, creo que el pasado viernes el presidente actual, Daniel Noboa, sí que hay una tendencia a echar la culpa al correísmo y a Rafael Correa de este auge del narco. Te quería preguntar por qué hay estas acusaciones y qué tipo de base en la realidad tienen, si es que tienen alguna. Sí, es una excelente pregunta porque es el lugar común del discurso político ecuatoriano. La culpa la tuvo Correa. Yo les puedo decir
que el presidente Correa sí cometió un craso error al terminar el convenio de la base del puesto de operaciones avanzadas en Manta que mantenía la Fuerza Aérea y la Armada de los Estados Unidos. Pero aquí viene el gran pero que nunca oyen en el discurso político ecuatoriano. El error no fue terminar el convenio. El error fue terminar el convenio sin construir las capacidades militares operativas para suplir la pérdida de la cobertura de vigilancia aeronaval, de vigilancia aérea, para mantener un férreo control de los corredores marítimos y aéreos que conectan al Ecuador con el sur de Colombia y posteriormente con Centroamérica. Ese fue el error. Y lo más importante que les tengo que decir es que plata no faltaba. Yo tengo una memoria muy buena y trabajaba en esos tiempos eh, en la oficina de la Presidencia de la República. La plata no faltaba. O sea, los Estados Unidos nunca tuvieron más de 2 aviones de vigilancia aérea temprana en todo momento en el puesto de operaciones avanzadas en Manta, quizás 2 P-3 Orión de vigilancia aeronaval y inteligencia electrónica, y hasta ahí llegaba. El resto eran aviones utilitarios y logísticos para trasladar al personal militar de Estados Unidos directos en Manta a las principales bases de Estados Unidos en Estados Unidos propiamente, Estados Unidos continental. Eso, el valor monetario de esos medios de vigilancia aeronaval y aérea se podían cubrir perfectamente en la época del presidente Correa. El problema es que el presidente Correa, su entorno de seguridad estaban formados por mucho más ideólogos y mucho menos profesionales que conozcan el tema. Ahora ustedes dirán, entonces el problema del presidente Correa no fue mantener a los militares en posiciones claves para que lo asesoren. Tienen que acordarse que la base de Manta, el convenio con los Estados Unidos, se termina después de uno de los peores errores de inteligencia estratégica que el Ecuador ha tenido hasta la fuga de Fito, que fue el ataque colombiano en Angostura en el 2008, cuando todo el sistema de inteligencia, todo el sistema de alerta temprana, todo el sistema de reacción, de fuerzas de reacción rápida de las Fuerzas Armadas, no solo que no funcionó, estuvo totalmente perdido en escena. Entonces, en esta época hay una seria desconfianza con los militares por muy obvias razones. Entonces, no, la culpa no la tuvo el periodo del presidente Correa, y por más que se quiera buscar ese lugar común para excusar errores que se siguen cometiendo desde el año 2000, un dedo no puede ocultar el sol. Eso es lo que podría decir. Claro. Y Jacob, siguiendo un poquito también esta cronología y para seguir pues aprovechándonos del extenso conocimiento y cercanía que tienes con el tema, una vez que el correísmo sale del Ecuador, ¿cómo crees que cambió en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado? ¿Crees que hubo un cambio legislativo, actitud política o que sí que hubo cambios que a lo mejor mejoraron o empeoraron la situación respecto a estos grupos criminales? Lastimosamente no. La historia, la política de seguridad, la política de defensa, hablemos de política de seguridad interna y política de defensa. Seguridad interna a cargo de la policía, se trata de prevenir delitos contra la propiedad y contra la vida del ciudadano de Ecuador, y defensa concerniente a la seguridad de las fronteras y la seguridad externa de Ecuador. La historia de la política de defensa y la política de seguridad interna de Ecuador desde el año 1995 es una historia de constantes fracasos, decisiones organizacionales que no tienen ni pies ni cabeza, organizacionales a nivel de la policía, a nivel de las Fuerzas Armadas, y añadiéndole fuego, añadiéndole carbón a esa fogata, está la seria falta de experiencia, la seria falta de compromiso y también la seria falta de atención del sector civil. En Ecuador, hasta el día de hoy, nadie puede ganar hasta la elección que ganó el presidente Daniel Noboa, nadie pudo ganar una elección con una propuesta de política de seguridad interna como su principal propuesta electoral. Nunca le ha interesado la clase política de Ecuador. Entonces, no hubieron cambios. Y peor aún, yo les podría decir que la historia de la política de defensa y de la política de seguridad interna de Ecuador no es una de cambios, es una de constantes malas decisiones y fracasos organizacionales. No sé si quizás podrías darnos algún ejemplo para aterrizar igual un poco más en lo Sí, concreto.
Mire, les tengo de dos este ejemplos. tipo de errores, por ejemplo? El Ecuador termina su conflicto militar con el Perú en 1998. De acuerdo a datos del Instituto eh, del IISS, que siempre se me olvida el significado, es International Institute of Strategic Studies, en 1958 el tamaño total de las Fuerzas Armadas eran aproximadamente, lo tengo aquí, 58.000 efectivos, las tres ramas, 57.100. Entonces, terminamos una guerra, el Ecuador basó toda su doctrina de seguridad, su doctrina de defensa por décadas en torno al conflicto con Perú. Uno, la lógica de un planeador de defensa diría, ok, puedo reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas, porque obviamente el país va a buscar el dividendo de paz y me van a reducir el presupuesto. Voy a reducir lo más posible en Ecuador. La fuerza dura en términos de tamaño era el ejército, con 50.000 efectivos. Entonces, todo planeador de defensa hubiera dicho, ok, voy a reducir para de ahí sacar presupuesto, porque me van a cortar el presupuesto, y de allí, con ese presupuesto, tengo medios económicos para buscar el futuro de mi fuerza. Si ya no tengo una guerra, ¿cuál va a ser mi misión? Y hasta mientras voy a estar alerta a las indirectas o a las señales que me den mis líderes políticos. Chicos, el Ecuador no solo que no redujo Fuerzas Armadas, solo que no buscó ese proceso de reorientación doctrinaria, ese proceso de realineación de la estructura de fuerza. En el 2014, que ese es el último documento del ISS que tengo porque ya no tengo acceso a las colecciones de la universidad, el tamaño total de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el tamaño total llegaba a casi 58.000 efectivos, crecimos 900.000 efectivos. El ejército redujo algo, pero no suficiente. ¿Cuál fue el problema con eso? Que tenemos unas Fuerzas Armadas extraordinariamente grandes que lo que más succionan del presupuesto es en gasto en personal. El gobierno del presidente Correa inyectó decenas de miles de millones a las Fuerzas Armadas durante su periodo de mandato. Cerca de 8.000 millones, cerca de 10.000 millones de dólares fueron a las Fuerzas Armadas en el periodo del 2008 al fin del periodo del presidente Correa, cuando entrega el poder a Lenín Moreno, casi menos de una década. Todo ese dinero se hizo humo. Se hizo humo, las Fuerzas Armadas sí buscaron un proceso de reorientación doctrinaria, pero sorpresa, el país lo que necesita son más capacidades de vigilancia aeronaval, vigilancia aérea para enfrentar todo el problema que ya se está volviendo no tener una capacidad de vigilancia aeronaval y aérea cuando están ascendiendo las operaciones del narco mexicano en Ecuador y en Colombia. Entonces, aunque las Fuerzas Armadas entendían que esa era su gran contribución a la seguridad del Ecuador, no hay de dónde pagar esto. No hay de dónde pagar esto. Entonces, ese es uno de los ejemplos del craso, negligente tipo de errores que son las constantes de la política de seguridad interna y la política de defensa del Ecuador. Entonces, ese es uno de los errores, ese es uno de los ejemplos que se me puede venir a la mente. Fíjate que yo lo trato de comparar mucho con cómo fue o cómo ha sido la lucha contra el narcotráfico en México y siento que es del estilo. O sea, al final, malas decisiones presupuestarias, políticas o simplemente cómo llevar a cabo algo que ya de por sí es muy difícil de tratar, puede inclusive empeorar más las cosas. Sin embargo, chicos, yo creo que ha sido un muy buen bloque como para explicar un poquito más qué ha pasado en Ecuador hasta el momento. Yo creo, chicos, que ahora podemos pasar a nuestro tercer y último bloque del episodio y podríamos hablar un poco no solamente de conclusiones generales que tenemos, sino un poco también de pues, futuros desarrollos que veamos tanto en Ecuador como en la región. Bueno, para empezar a hablar de a dónde puede conducir esta crisis, la que desde luego está sumergido el Ecuador y a la que le ha llevado todo lo que ha comentado muy bien Jacob,
A corto plazo, el actual y flamante presidente, porque ha sido elegido hace muy poco, Daniel Noboa, ha anunciado un punto de inflexión en la política de seguridad, declarando el estado de excepción, que eso no es novedad, porque ya estaba declarado desde hace tiempo en Ecuador, Lasso lo había declarado también, sino porque ahora dice que hay un conflicto armado interno y eso le permite movilizar de forma total al ejército. Es decir, parece que se ha optado ante todo por un enfoque securitario del problema, optando por soluciones que ofrezcan resultados o que permitan ofrecer resultados, eso es lo que pretenden de Noboa, a corto plazo. Un ejemplo que ya se está poniendo en práctica, como confirman las imágenes que hemos visto estas últimas semanas de hombres desnudos y maniatados en el patio de diferentes prisiones, es la de intentar, en cierta manera, imitar la guerra de Nayib Bukele contra las maras en El Salvador, que, bueno, que se ha hecho famosa a nivel mundial en los últimos años. Jakub, ¿crees que este enfoque puede dar sus frutos o, por el contrario, crees que podría ser contraproducente? Y sobre todo me gustaría saber por qué. Al Ecuador nunca le ha faltado personal para enfrentar problemas de seguridad. El primer estado de emergencia de la era moderna de Ecuador fue declarado cuando yo tenía aproximadamente 12 años, 13 años, en el 99. En el 99-2000, los militares salieron a las calles un par de semanas y obviamente no se pueden mantener los militares en las calles para siempre. De ahí viene el serio problema fiscal que está tratando el presidente Noboa de solucionar en este momento en la Asamblea y que está recibiendo serias críticas a cada una de sus propuestas. Los militares se fueron y la delincuencia volvió. Y ese ha sido el ciclo histórico de los vaivenes del Ecuador. Ese es el primer motivo. Pero el problema no es personal. La policía es más grande que las Fuerzas Armadas, las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Segundo motivo por el cual no creo que va a funcionar. Vivimos en un Estado de Derecho, nos guste o no. En un Estado de Derecho existe una cosa que se llama debido proceso. Existen unas cosas que se llaman garantías constitucionales, jurisdiccionales, y existe una cosa que se llama la presunción de inocencia hasta probar lo contrario. Por tener un tatuaje asociado con una banda criminal o con una pandilla, no es suficiente para probar una culpabilidad más allá de toda duda razonable. Eso es uno de los principios democráticos claros. El Salvador tiene una historia política donde la democracia no es la constante. El Salvador vivió en un estado de guerra civil básicamente hasta los tempranos 90 y salió gracias a un proceso internacional, el proceso de Contadora, en que básicamente tuvieron que caminarlos en la manito a desmovilizarse y volverse una democracia más o menos funcional, y ni aún así. Ecuador no tiene esa historia. Ecuador pudo evitar serias confrontaciones a nivel de conflictos civiles internos por una pletora de motivos. ¿Es Ecuador más democrático que El Salvador? No diría eso, pero diría que en el Ecuador hay una mayor sensibilidad a la realidad que no se puede vivir en estado de emergencia permanente, y ese tipo de uso de la fuerza va a traer serios problemas legales para el Estado ecuatoriano. El gobierno del presidente Félix Cordero, que hizo un uso similar por allá por los años 80, luego cuando hubo el vaivén ideológico que llevó a la era del presidente Correa, y eso llevó a demandas contra el Estado ecuatoriano en distintas cortes del sistema interamericano de derechos humanos y demandas contra los militares y policías que lideraron esas violaciones a los derechos humanos. Ese es el segundo motivo por el cual no creo que esto vaya a funcionar. El tercer motivo por el cual no creo que esto vaya a funcionar es de que oigo con bastante dolor cómo oficiales de alta graduación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas hablan de esta guerra interna como si fuera una guerra convencional. Lean el decreto. El presidente no declaró estado de guerra, declaró un estado de conflicto interno. ¿Y qué significa eso en terminología militar? Esto es una misión Frankenstein, básicamente creada por tres pilares. Una especie de misión de seguridad pública, una especie de misión de lucha antidelincuencial y una especie de misión contra el terrorismo. Entonces, por ese otro motivo, no creo que esto vaya a funcionar, porque los militares no saben en qué conflicto están. Ellos creen que tienen esta cosa monolítica llamada estamos en guerra. No, señores, lean bien el conflicto y lean bien lo que llevó al conflicto. No fue una guerra, ni siquiera fue una insurgencia, ni siquiera es una insurrección, que el Ecuador tiene eso en su historia militar. Esto es un híbrido de problema de seguridad formado por esas tres misiones que mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuál es la máxima de toda operación militar?
Para que una operación militar sea exitosa, uno tiene que entender en qué tipo de conflicto está. Tienes que entender en qué tipo de guerra estás. No puedes usar tácticas de operaciones de armas combinadas típicas del África del Norte en la zona de Donetsk, en Ucrania, porque no son los mismos entornos operacionales. Mucho peor aquí. El entorno operacional es altamente sensible a los usos de fuerza letal. Es altamente explosivo en términos del daño colateral que esto puede tener en la sociedad ecuatoriana. Y es altamente insostenible a nivel político, cultural, porque en algún momento, cuando la novedad y el miedo pasen en la sociedad ecuatoriana, el ecuatoriano se va a cansar de vivir en estado de emergencia, porque se va a cansar de tener que darle explicaciones al militar de por qué tiene un tatuaje. Y si es que alguien tiene la osadía de responder de una manera altanera, Dios no quiera que vayamos a tener otro caso de los hermanos Restrepo o Consuelo Benavides. Y de nuevo estamos demandados. Entonces, por esos tres motivos creo que esto no va a funcionar. Es que Jaco, creo que le has dado exactamente en el grano lo complicado que es y creo que cómo lo describiste como una operación, como una operación Frankenstein, es que completamente creo que refleja lo difícil que es y luego lo que dices del campo operacional es que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, luchar contra el crimen organizado no es ejército A contra ejército B y conquistar la bandera, ¿no? Es que es muchísimo más complejo y requiere como que un enfoque completo del gobierno, no es nada más que tanto policías como militares, pues sí eliminan los objetivos que pueden hacerle daño al Estado, los civiles de Ecuador, sino también cómo desmantelas operaciones, cómo desmantelas todo el sistema legal que los organizaciones criminales tienen. Estás hablando también de cómo disruptir en estas rutas de abastecimiento. O sea, es un enfoque tan completo, tan abierto, que a lo mejor la técnica que se hizo en México en la época de los 2000, que es fuego contra fuego, es contraproducente. Y a lo mejor lo que están haciendo en Ecuador, Bukele, que creo que es un tema que Nico deberíamos tratar este año definitivamente, que es básicamente, yo creo que hasta cierto punto, ir en contra de derechos humanos y a cualquier persona que puede que sea un delincuente a la cárcel y no se pregunta nada, tampoco termina dando resultados, porque ahora es eso, pero en un futuro yo Ecuador mucho miedo de que de verdad se convierta en la dictadura que tanto habla Bukele, ¿no? Quisiera solo acotar algo, Fabio, para enfatizar lo que has dicho. Y creo que su público, dependiendo de la procedencia geográfica, su público van a apreciar esta analogía. Napoleón fue derrotado en España. ¿Por qué? Porque Napoleón nunca entendió que la guerra peninsular no era una guerra, no era el tipo de guerra que se prestaba a las tácticas y operaciones de combate que él usó en Austerlitz. Estaba luchando contra todo un pueblo, Napoleón. Por eso es que lo hostigaron a los ejércitos franceses que fueron enviados a España y eventualmente con el apoyo británico, Napoleón fue derrotado en España varias veces. La misma analogía se trae al Ecuador. No puedes ganar un conflicto interno si es que lo que tienes, si no puedes ganar una guerra si lo que tienes no es eso. Entonces eso quería acotar. A mí me parece muy interesante en general todo este tema porque es que al final es un problema que han afrontado tantos países y que sigue sin verse solución, ¿no? Digamos, antes hablaba Fabio muy bien del caso de México y de cómo México optó durante años por hacerle la guerra al narco de forma militar, ¿no? Con ayuda de Estados Unidos, sobre todo durante los años de Fox, creo, Fabio, si no me estoy equivocando, y cómo esa estrategia no solo no funcionó, sino que lo que logró es militarizar al narco aún más, porque al final el problema que tiene todo esto, y yo creo que es bastante importante, es que estamos hablando de un problema transnacional y que mientras exista una demanda tan fuerte además como hay de drogas duras como principalmente la cocaína, pero también la heroína y otras drogas como la metanfetamina, no va a haber realmente solución en el sur global a esto porque siempre va a haber suficiente dinero como para que haya personas que encuentren el negocio en esto y el meter a los militares dentro es posible que lo único que haga es producir una escalada de que el narco se rearma también y acaban compitiendo con unos armamentos que casi se comparan al de los ejércitos tradicionales. Entonces, en este sentido, yo quería enfocar el tema transnacional, la idea de que este problema, tú antes has hablado de Colombia como uno de los orígenes del problema ecuatoriano actual, de cómo el hecho de la pacificación en Colombia, la
lenta desaparición de las FARC tiene una importancia en todo este asunto de la violencia del narco en Ecuador. Yo te quería preguntar si, al ser un problema eminentemente transnacional que supera las fronteras clásicas del Estado-Nación, ¿crees que existe alguna posibilidad de que se desarrollen cooperaciones o incluso, soñando un poco, integraciones regionales que ayuden a enfrentar este problema? Es decir, ¿crees que hay alguna posibilidad de que Colombia, Ecuador, diferentes países latinoamericanos se unan para luchar contra este tipo de problemas? ¿O crees que, tal y como están las cosas, eso es muy utópico y lo que va a pasar es que cada estado va a hacer la guerra por su cuenta, como está pasando hasta ahora? Porque es un problema que cambia a través de fronteras. Las tácticas, las operaciones, los mecanismos, los trucos, el tradecraft. No encuentro la traducción de la palabra tradecraft. No es el mismo a través de todas las fronteras. Cada estado enfrenta un problema de seguridad muy sui generis. Entonces, cooperación ya la hay. La familia de Fito, el que se fugó y que causó todo este desastre, ya la cogieron en Argentina el 19 y la deportaron al Ecuador. No están en prisión porque no hay ninguna causa contra ellos. Pero cooperación está, ya siempre ha existido. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es de que tenemos que decir menos, hacer más y tomar más riesgos. ¿Qué significa eso? Sobre todo teniendo en cuenta que somos democracia. Si estamos dispuestos a tomar el riesgo de vivir en estado de emergencia para siempre y de repente un día un general muy patriótico crea que él lo puede hacer mejor y volvemos a dictaduras militares, ¿por qué no tomar riesgos un poco menos catastróficos para nuestros sistemas políticos? ¿Cómo? Por ejemplo, inteligencia financiera. ¿Cuál es el problema? Y en Ecuador esta es una de las cosas más dolorosas. ¿Cuál es el problema? De que la fiscalía asuma no solo la UAFE, sino todos los sistemas de monitoreo financieros que tiene la superintendencia del banco. ¿Cuál es el problema? La fiscalía no es parte de la función ejecutiva, por si acaso. ¿Cuál es el problema con eso? De lo que uno oye como reacción en el discurso político ecuatoriano es, eso es demasiada concentración de poder. O sea, yo no veo ningún problema como ciudadano a pie con eso porque yo no tengo mayores instrumentos financieros que los que me tengan que preocupar de su legalidad, pero otras personas quizás sí, personas ubicadas en la clase política, como les dije. El hijo de Jaime Nebot Saadi, el alcalde de la ciudad de Guayaquil por muchos años, líder histórico del Partido Social Cristiano, fue capturado en operación antinarcóticos que con la colaboración de la DEA y está guardando prisión en los Estados Unidos. O sea, eso es un riesgo mucho menor que vivir en un estado de emergencia permanente. Otro ejemplo, ¿cuál es el problema de remover los subsidios y usar ese dinero para sacar a la flota del Ecuador, que el Ecuador tiene una flota de alta mar más o menos poderosa? El problema es que no hay presupuesto para darle mantenimiento. Se le da mantenimiento y se restablece el control marítimo y aeronaval en una gran cantidad de corredores que van desde el sur de Colombia hasta Centroamérica. ¿Cuál es el problema con eso? Otro ejemplo, las cárceles, el lugar común, el problema común siempre ha sido hay que poner inhibidores de señal. Ok, cuesta mucho, pero ¿cuál es el problema de simplemente pasar una ley o una reforma legal que le permite a la fiscalía, y de lo que conozco el Código Penal ecuatoriano no habría que hacer mucha reforma, pero que le permite a la fiscalía simplemente que un experto en telecomunicaciones vaya con un computador, un computador portátil, a la antena que le provee cobertura celular a toda la región donde está la penitenciaría litoral, y obviamente que habría que comprar software muy poderoso, interceptar todas las llamadas. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, quizás tendría que ser más tecnológico, tendría que ser un sistema de retransmisión que vaya a algo más cercano a un supercomputador o un computador con alto procesamiento. Entonces, o sea, eso no requiere mayor presupuesto, pero no entiendo. Si es que eso se les ven como jugadas riesgosas, porque mucha concentración de poder, entonces, si no quieres tomar esos riesgos mucho menores, pero nos quieres poner en el riesgo de que vamos a ser el próximo estado a pasar una dictadura civil militar, o sea, no tiene ni pies ni cabeza
Jacob, y simplemente pues de manera de conclusión, ahora sí que para darle, finalizar este episodio, pues te quería preguntar un poco, ¿cómo ves ahora que este conflicto va a evolucionar en Ecuador en los próximos meses y años? ¿Tú crees que va a haber manera de resolverlo? ¿Crees que simplemente se complicará más y veremos pues una circunstancia como la que ha vivido México, de un conflicto eterno? ¿Cuáles son tus análisis respecto a esto? Bueno, mis predicciones respecto a esto, voy a circunscribirlas netamente el próximo año y medio. ¿Por qué? Porque ese es el periodo de mandato del presidente Daniel Noboa. Vamos a ir, ya va a empezar el nuevo calendario electoral en Ecuador, Carlos, así que vamos a hablar del próximo año y medio. Yo veo esencialmente dos posibilidades. La primera, el Estado ecuatoriano de alguna manera encuentra los recursos muy a costa de la productividad de la economía de Ecuador para mantener este estado de emergencia con el despliegue militar, que ya todas las Fuerzas Armadas han sido comprometidas, aproximadamente 40.000 efectivos, hasta que llegue la elección. El despliegue militar genera una percepción de seguridad que no es lo mismo que una índices de seguridad reales. La gente se puede sentir más segura porque hubo un militar en la calle, pero le asaltaron a la vuelta de la esquina. Es lo que se puede ver en Ecuador en este momento. Y eso puede llevar a que el presidente Daniel Noboa pueda muy probablemente o perder la reelección en primera vuelta o perderla en el balotaje. ¿Por qué? Porque no se puede maquillar la falta de adaptabilidad que tienen las Fuerzas Armadas respecto a eso. Una cosa es poner a la gente desnuda a lo tipo Nayib Bukele, pero si es que en la misma noche mataron a un taxista en Pascuales, o en la tarde, a plena luz del día, mataron a un fiscal, César Suárez, en un sector altamente exclusivo de la ciudad de Guayaquil, la gente va a saber que la inseguridad sigue, la tensión sigue, y eso va a tener un desenlace electoral. El próximo gobierno va básicamente a sacar a las Fuerzas Armadas y van a mantener el estado de emergencia y van a seguir haciendo lo mismo, que es tratar de poner más personal, hablar de cooperación internacional. Básicamente, el primer escenario es el gobierno pierde la elección y el escenario se mantiene sin las Fuerzas Armadas en las calles después del nuevo gobierno. El segundo escenario que veo es un escenario mucho más peligroso. Las Fuerzas Armadas empiezan a usar mucho más frecuentemente su armamento letal, lo mismo la policía. Las Fuerzas Armadas logran la preeminencia burocrática y política como para comandar del gobierno un apoyo a usos de fuerza mucho mayores de los que se están haciendo actualmente, para enviar ese sentimiento de seguridad a la población ecuatoriana. Y eso funciona. Y el gobierno en principio tiene posibilidades de ganar la elección que viene en un año, pero el verdadero peligro aquí es que las Fuerzas Armadas ven la ineptitud del gobierno civil, porque esa ineptitud se mantiene. El fiscal lo mataron. La fiscalía es una institución civil. Y volvemos al mismo lugar común de los años 70, que es una parte de las Fuerzas Armadas creen que ellas podrían administrar el Ecuador mucho mejor. Si eso lleva un golpe o no, no lo sé. Es muy difícil de verlo, pero esa es una de mis principales preocupaciones, es vivir en un estado de emergencia permanente y que encima tendremos que lidiar con el riesgo de una politización de las Fuerzas Armadas y su irrupción en la administración del Estado. Pues yo creo que poco más podemos añadir después de esta magnífica explicación. Lo único, bueno, esperar que no tengamos que invitarte dentro de poco para hablar de que se ha ya complicado la situación aún más en Ecuador. Eso es lo que no deseamos ninguno. Pero desde luego sí que lo que creo que ha quedado claro en este episodio y para los oyentes que sigan con nosotros, espero que también lo que haya quedado claro para ellos es que estamos ante un problema muy complejo de múltiples caras y al que no se le ve una fácil solución, por lo menos a corto plazo. Que pueda haber otras soluciones a medio, a largo plazo, eso dependerá de muchísimos factores que son difíciles de colocar y de conseguir, pero lo que creo que también es importante escuchar en estos casos es a los expertos y a expertos como Jacob que nos cuentan las cosas como son y que en este caso es que Ecuador tiene un problema y es muy complicado que lo resuelva a corto plazo.
Quisiera acotar solo algo bien rápido. Existen soluciones a corto plazo que tienen una alta probabilidad de éxito y que podrían inclusive ayudarnos a salir del estado de emergencia. Mayor inteligencia financiera, como lo dije. Mayor inteligencia de comunicaciones, como lo planteé. Nada de eso requiere inyecciones presupuestarias que el Ecuador no puede hacer en este momento. Y una que sí es bien difícil y que requerirá bastante valentía y madurez del presidente actual es entender que él no fue elegido para reelegirse, sino para liderar un proceso de transición y cortar todos los subsidios. Con el corte de los subsidios se puede financiar más participación de elementos operativos más claves de las Fuerzas Armadas que generen mayor evidencia para procesos de condenamiento criminal más exitosos y también recursos para sanear el sistema penitenciario de Ecuador. Esos son los tres. Y cortar subsidios, inteligencia financiera, inteligencia de comunicación. No sé, está por ver que hay algún político que no trabaje activamente por su reelección y no por otras cuestiones, pero bueno, efectivamente esas son cosas por las que podría optar desde luego. Pues Nico, yo creo que es simplemente recordar a nuestros oyentes que nos sigan en nuestras redes sociales, que ahí tendrán, pues ya saben, noticias de cada contenido que sacamos, de los hilos que solemos sacar también. Cada lunes tenemos nuestros Weekly Warriors, ¿no? Estos boletines semanales de todo lo que va pasando en la agenda internacional, donde probablemente también nos enteremos de cómo estos desarrollos en América Latina van evolucionando. Y también quisiera recordar a los oyentes que tenemos un nuevo canal en WhatsApp, ¿no? Una comunidad donde cualquier oyente, cualquier persona interesada se puede unir. Tenemos 3 canales, uno más de difusión, uno un poco más de discusión, donde los oyentes también nos pueden escribir, podemos hablar más libremente, y un tercero con oportunidades laborales, ¿no? Donde mandamos links a pues vacantes interesantes tanto en Europa como en América Latina. Así que Nico, yo creo que ya con eso yo podría concluir, porque con lo que Jacob nos ha comentado, yo creo que no tengo nada más que añadir. Pues nada, muchas gracias a todos por oírnos, muchísimas gracias a Jacob por su tiempo y por su expertise, y como decimos siempre, aprovecha y despierta el guarrio que llevas dentro. Un abrazo y hasta la próxima.